Hola hermanos, gracias por estar aquí disfrutando del tiempo con nosotros. Estamos listos para poder comenzar el servicio de hoy. Espero que usted pueda poner a toda su familia en el sofá y estar listos para escuchar. Así es, hermanos, bienvenidos al día de hoy. Estamos en el Día del Señor, ¿verdad? Un día para adorar, un día para aprender y disfrutar de las cosas que Dios nos va a enseñar. Estamos en el lema de vencedores. Ojalá que usted pueda estar siempre con esa expectativa de lo que podamos aprender el día de hoy, y vamos a quedar con el tiempo para poder adorar. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Miles de historias acerca de cómo tú quieres y escucho tu dulce voz en la noche. Y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres un buen padre, si eres tú, si eres tú, si eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres un buen padre, si eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy, y perfecta es su voluntad, y perfecta es su voluntad, y perfecta es su voluntad para mí, y perfecta es su voluntad, y perfecta es su voluntad, y perfecta es su voluntad para mí. Tu amor es inexplicable y no puedo expresar. Tu paz es innegable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo en tu amor, tu amor, eres un buen padre, si eres tú, si eres tú, si eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy, y perfecta es su voluntad, y perfecta es su voluntad, y perfecta es su voluntad para mí, porque eres un buen padre, si eres tú, si eres tú, así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Él es un buen padre para nosotros. Hermanos, quedamos con el momento de anuncio. Recuerda, este jueves a las 6 de la tarde en el estudio de Zoom. Todos los jueves nos conectamos por esta plataforma. También recuerde, los domingos a las 10 de la mañana estamos en línea, pero también estamos en servicios presenciales. Si usted está enfermo, no puede venir, puede estar desde el servicio en línea perfectamente, pero también no olvide, a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio en línea, solo por línea, a las 5 de la tarde. Disfrute con nosotros el lema de este mes. Así es, hermanos, en este tiempo creo que podamos orar por los diezmos, las ofrendas y las misiones de nuestra iglesia. Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por este momento que nos ha permitido, Señor, poder estar disfrutando, Dios, de este servicio, disfrutando, Señor, de las formas que tenemos también para dar, Señor. No importa si es una transferencia, no importa si es, Dios, con una llamada, no
importa, Señor, si es verdad en la iglesia, de forma presencial, Señor, le pedimos de que siga usted siempre bendiciendo, Dios, a cada persona que da con alegría, a cada persona que da con la actitud correcta, Señor, tomando en cuenta siempre, Dios, que no se trata de la cantidad que damos, Dios, sino el espíritu con el que lo hacemos. Le pido, Dios, por cada uno de esos hermanos que siempre está dando, Señor, que siempre está fiel y comprometido con cada una de las cosas que hay en su obra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Otra vez. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y te dé paz. Cantamos todos. Amén, amén, su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que tiene, te rodee, va contigo, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que tiene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama.
me ama. Amén, 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 amén. Esa es la bendición que deseamos para ustedes y para su familia. Que el Señor siempre esté con ustedes, así como dice en Números capítulo 6, que los cubra con su gracia, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a todas las generaciones. Dios les bendiga. Quedamos con el tiempo del mensaje en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que se encuentre bien, de salud, con toda su familia. Ojalá que haya pasado una excelente semana en la cual usted haya podido ver las bendiciones de Dios, que no le haya faltado absolutamente nada. Y si le faltó algo, ojalá que usted pueda decirle gracias, Señor, porque en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia tú estás conmigo. Gracias por estar en sintonía con nosotros y no seguiremos pensando en las cosas que muchas veces son negativas. Necesitamos pensar en cuán grandes cosas Dios quiere hacer con nosotros, y por esa razón estamos en esta preciosa mañana en nuestra celebración dominical para poder juntos adorar a nuestro Dios, para poder dedicar este tiempo para poder escuchar su palabra y qué es lo que Él tiene y quiere para nuestra vida. Hermanos, estamos en una serie que le hemos titulado Vencedores. Estamos en el último domingo del mes de octubre y ojalá que no se pueda perder ninguna de estas dos lecciones que vamos a estar estudiando en este día domingo, en esta mañana y por la tarde. Que recuerde que el día del Señor es completamente entero, no es la mitad del día domingo, es completamente entero el día domingo que le pertenece a nuestro Señor. Y hemos aprendido acerca de la sabiduría del vencedor, hemos aprendido acerca de la fortaleza del vencedor, hemos aprendido acerca de cómo se presenta el vencedor en una batalla, y estuvimos aprendiendo acerca de dos soldados que han quedado en una de las historias más extraordinarias, de una batalla más extraordinaria, la cual es David contra Goliat. Y miramos cuáles eran las cualidades de uno y cuáles eran las cualidades del otro, y pudimos ver quién al final se llevó la victoria. Y hoy en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de la oración del vencedor. El vencedor tiene que tener una vida de oración. Hermanos, es triste, pero la realidad es que nosotros muchas veces la parte de la oración es una parte hasta cierto punto muy olvidada por los cristianos. Es una parte que nos cuesta a nosotros como cristianos. Lamentablemente es algo que tú y yo necesitamos mejorar, es algo que tú y yo necesitamos fortalecer en nuestra vida. La vida de un vencedor no radica por su propia fuerza, no radica solamente con algunas cosas que necesitamos tener en nuestra vida. Radica de que tú y yo podamos tener todo completo en nuestra vida. Y una parte muy esencial en nuestra vida es el hecho de tener una vida completa de oración. Hermanos, es algo que tú y yo a veces ni ponemos tanta importancia en eso. El vencedor entiende que sin una vida de oración jamás podrá tener la victoria. Jamás vamos a poder tener la victoria si no tenemos una vida de oración. Lastimosamente, para muchos de nosotros como cristianos, se nos hace difícil tener una vida de oración. Se nos hace difícil poder tener esa vida de oración que el Señor desea ver en nuestra vida. Hermanos, y nos convertimos en cristianos con vidas casuales de oración. En eso nos convertimos tú y yo, en unos cristianos con una vida casuales de oración.
Y eso significa de que casualmente nosotros oramos. A veces se nos olvida orar por el alimento que nosotros estamos disfrutando del momento, y a veces es más la desesperación por querer llenar el apetito, querer saciar el apetito, ¿verdad? Para satisfacer nuestra necesidad, que poder decir: Señor, gracias por este alimento que tú me has dado. A veces pasamos por alto eso. A veces pensamos que merecemos el alimento y no nos damos a la tarea ni de orar por los alimentos que el Señor nos ha regalado. También el hecho de poder llegar tan cansados a nuestros hogares, a veces la fatiga, el cansancio, a veces llegamos desconectados totalmente y no nos pasa por la mente el poder llegar y orar a nuestro Dios antes de acostarnos. Hermanos, al levantarnos, al acostarnos, en cada tiempo de comida. Nuestra vida de oración es una vida mediocre como cristianos. Sí, es la realidad. Nosotros vivimos como cristianos casuales de oración. Y es una de las razones del por qué no podemos ver nuestras vidas victoriosas, hermanos. Porque nuestra vida de oración es una vida casual. Lastimosamente, pero es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y es algo que tú y yo necesitamos siempre tener presente en nuestra vida. Es algo que tú y yo no podemos ignorar. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 17 lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 17. Dice así, un texto muy corto, pero con una gran verdad. Dice, orad sin cesar. Hermanos, es el deseo de Dios para nuestra vida. Y el apóstol Pablo pudo escribir a los hermanos de Tesalónica y decirles, ustedes necesitan orar sin cesar. Eso significa una oración sin parar. No importa las circunstancias que tú y yo estemos viviendo, porque a veces hay personas que oran más cuando se sienten llenas de carga, de problemas o cosas difíciles en su vida. Y ellos pueden tener el tiempo para poder acudir a Dios en oración. Hay personas que cuando las cosas marchan bien, ellos no se cansan de orar. Pero a veces cuando las cosas no salen bien, a una persona que siempre quiere lo bueno o siempre quiere que le pasen cosas buenas, no estamos muy acostumbrados a ponernos de rodilla y agradecer a nuestro Dios para decirle gracias Señor, porque no me fue tan bien. Igual con las personas que no está acostumbrada a tener una vida victoriosa, ¿verdad? Y solamente está concentrado en todas las cosas y en todos los fracasos pasados. Lamentablemente hay un momento donde no hay ganas de poder tener un tiempo de oración. Pero aquí el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Tesalónica, le dice, orad sin cesar. En otras palabras, necesitamos hacerlo constante, necesitamos hacerlo de una manera en la cual tú y yo no podemos cansarnos de hacer. Pero lamentablemente a veces las cosas que pasan a nuestro alrededor, las ocupaciones, a veces malas ocupaciones que pasan en nuestra vida, no nos permiten a nosotros poder tener una vida de oración como vencedores. Hermanos, y para ser un vencedor necesitamos tener una vida de oración. Y es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y Él nos ha dejado un ejemplo extraordinario a cada uno de nosotros para que podamos seguir. Él nos ha dejado un ejemplo el cual no podemos ignorar. Pero antes de entrar y poder darnos cuenta del ejemplo que nuestro Señor nos ha dejado, quiero que podamos ir a Efesios capítulo número 6, versículo número 18. Efesios capítulo número 6, el versículo número 18. En este capítulo de Efesios capítulo 6, del versículo número 10 hasta el 18, nosotros podemos darnos cuenta acerca de la advertencia de lo cual tú y yo vivimos a diario.
Lamentablemente no lo podemos ver y por esa razón no podemos disfrutar de tener una vida plena de oración. Por eso no podemos ver las victorias que Dios quiere que nosotros podamos ver cada día. Y es que el apóstol Pablo en estos versículos nos habla de que tenemos una batalla, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no la podemos ver, pero una batalla que se está librando y una batalla que muchas veces nosotros estamos pasando, porque a veces día tras día nos encontramos con cosas que muchas veces sirven para poder enfrentarnos como el gigante, y a veces nosotros no salimos a enfrentar a ese gigante porque no sabemos cómo hacerlo. Y aquí está la manera como nosotros podemos hacerlo. Aquí habla de la armadura del cristiano, pero la parte final, en el versículo número 18, el apóstol Pablo cierra con algo muy contundente, que es lo que lleva a cabo todo aquello que él menciona en los primeros 8 versículos del capítulo número 6. Y dice así, el versículo número 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escucha bien, la primera parte del texto dice, orando en todo tiempo. No existe una pausa, o no debe de existir una pausa en nuestro andar como cristianos. En nuestro tiempo de oración no debe de existir una pausa. Lamentablemente a veces nosotros tenemos grandes pausas donde nosotros no nos damos a la tarea de poder arrodillarnos y conversar con nuestro Dios. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo tenía un tiempo de oración constante? Para Él no existían momentos buenos, para Él no existían solo momentos feos. Para Él no importaba las circunstancias en las que Él se encontraba, Él siempre era constante, Él siempre tenía una vida plena de oración. Y es el ejemplo que Él nos da a nosotros para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Hermanos, y Él nos enseña la manera como tú y yo necesitamos tener esa constancia. Por ejemplo, después de sanar a un leproso en Lucas capítulo 5 del versículo 12 al 16, en Lucas capítulo 5 versículo 12 al 16, después de que Jesús pudo sanar a un leproso, ¿saben lo que Jesús hizo? No celebró la victoria, no solamente dijo, bueno, cada quien para su casa, muchachos, ya hemos hecho un gran milagro y entonces no hay nada más que hacer. ¿Sabes lo que Jesús hizo después de poder ver a ese leproso siendo sanado? Aun cuando nuestro Señor era Dios, aun cuando Él era Dios mismo, a veces nos preguntamos por qué Él tuvo que orar, por qué Él tenía una vida constante de oración. Hermanos, Él siempre pudo entender de que no importan las circunstancias en las que nosotros podamos estar pasando, sino que necesitamos tener una constante oración con nuestro Dios. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Y allí en Lucas, capítulo número 5, versículo 12 al 16, se presenta la historia de ese milagro, un milagro donde un leproso es sanado. Pero luego de que la gente lo buscaba para que Él pudiese seguir haciendo los milagros, ¿sabes lo que hizo nuestro Señor? Nuestro Señor dice que Él se apartó a lugares desiertos y oraba. Después de haber sanado al leproso, Él vino, se apartó a un lugar desierto y oró al Señor. Oró para que el Señor pudiera ser glorificado en todo. Hermanos, podemos ver otro ejemplo en otra ocasión en la alimentación de los 5,000. ¿Te acuerdas la alimentación de los 5,000? Luego de que sucedió la alimentación de los 5,000, podríamos decir que hay un evento trascendental en ese momento, a como nosotros podemos tener un magno evento, algo trascendental, algo que es espectacular. Pero a veces nosotros, en lugar de poder acudir a nuestro Dios en oración, porque todo salió para la gloria de Dios, porque Dios tiene que ser glorificado en todo, a veces nosotros salimos a pasear, salimos a X o Y lugar, pero jamás nos acordamos que después de que el Señor pudo ser glorificado en una forma extraordinaria,
Nosotros necesitamos acudir delante de su presencia y tener un tiempo de oración y ser agradecidos por lo que Dios ha podido hacer en los corazones de las personas. ¿Sabes que cuando ocurrió el milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor Jesucristo dice que Él fue al monte a orar en Marcos capítulo número 6, versículo 46? En Marcos capítulo 6, versículo 46, dice que después de que ocurrió ese gran milagro de la alimentación de los 5,000, Él fue aparte a un monte y fue a orar al Señor. Podemos ver otro ejemplo acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del tiempo que Él tuvo con sus discípulos en la última cena. Él en la última cena, ahí vino y oró con sus discípulos, dando ejemplo de que en medio de algo espectacular debemos orar, dando ejemplo de que después o en cada alimento tú y yo necesitamos orar. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo mostró a sus discípulos. Él oró en la última cena con sus discípulos en Juan capítulo 17, del versículo 1 al 26. Hermanos, cada momento el Señor oraba. Y sin olvidar de que cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado por Judas, el traidor, déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo corrió y se fue a un monte a orar. ¿Y sabes cuántas veces lo hizo esa noche? Esa noche lo hizo 3 veces. 3 veces oró pidiendo que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Increíblemente, nuestro Señor Jesucristo, aún en los momentos más angustiosos, Él estaba orando. En los momentos donde tenía el alimento en la mesa, Él estaba orando. En los momentos cuando sucedía algo maravilloso como la alimentación de los 5,000, el Señor estaba orando. Cuando sucedió el milagro de la sanación del leproso, el Señor estaba orando. ¿Y sabes qué más? Cuando Juan el Bautista fue decapitado, la Biblia dice de que Él fue aparte y oró por ese momento tan difícil, porque era una persona que era como su familiar, era como su primo en la parte terrenal. Y déjame decirte de que en ese momento Él pudo llegar y doblar sus rodillas para pedir al Señor. No había un momento donde el Señor no oraba. Hermanos, por eso necesitamos darnos cuenta de cuán importante es tener una vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo el momento para todo. Sanidades, grandes milagros, alimentación, aún hasta en el sufrimiento. Pero en medio de cualquier circunstancia, Él siempre estaba ahí, clamando a su Padre. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos pensar en que Jesús tenía o no tenía necesidad de orar? Déjame explicarte 3 razones. 3 razones que nos ayudan a entender la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón, Él disfrutaba la comunión con el Padre. Él disfrutaba la comunión con su Padre. Disfrutaba ese momento que podía platicar y comunicarse con su Padre. Hermano, la noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos, diciendo, escucha bien, en Juan capítulo 17, versículo 24, esto dijo Jesús en presencia de los discípulos: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba mostrándole a los discípulos que Él no estaba llegando hasta ese momento, que Él ya existía y que la relación que Él tenía con su Padre era una relación espectacular, era una relación de mucho amor. Y Jesús se lo menciona en frente de los discípulos.
Y la parte final del texto dice, así porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿puedes darte cuenta? Jesús está diciendo, desde antes de que todo esto existiera, tú me amabas. Y por eso el Señor, Él anhelaba, Él disfrutaba la comunión con el Padre. De esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor. Algo en el cual tú y yo siempre necesitamos tener presente en nuestra vida. ¿Cuán grande es tu amor por el Padre? Es una pregunta que te hago. ¿Cuán grande es el amor que tú tienes hacia el Padre? A veces nosotros solamente oramos para nuestro propio beneficio. A veces queremos tener una relación con el Padre, pero solamente para que Él pueda cumplir nuestros deseos, cumplir nuestros caprichos, cumplir nuestras peticiones. Pero nuestro Señor nos enseña de que no es la manera como nosotros debemos de presentarnos delante del Padre. ¿Cuánto tú amas al Padre? ¿Cuánto tú y yo amamos al Padre? Para poder disfrutar y para poder tener esa comunión con Él. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra la primera razón por la cual Él tenía una vida de oración de un vencedor, que es lo que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Y era porque disfrutaba la comunión con el Padre. La segunda razón, en su humanidad dependía del Padre. 100% hombre, 100% Dios. En su humanidad, Él dependía del Padre. Él era 100% Dios, pero no usó su divinidad para poder estar tranquilo en esta tierra, sino que Él fue 100% hombre. Él fue alguien que estaba sujeto completamente a la voluntad del Padre, que es como tú y yo necesitamos estar sujetos a la voluntad del Padre. Pero a veces nos creemos autosuficientes. Creemos que somos capaces de poder hacer todas las cosas, de resolver este problema, de poder hacer esto, de poder hacer lo otro, de poder hacer aquello. A veces nosotros creemos que somos capaces de todo eso. Y por eso nos va mal. Porque nunca tomamos en cuenta a Dios, porque nunca tenemos un tiempo de oración para poder decirle, Señor, esto será lo mejor, esto será lo correcto, esto será lo bueno que yo debo hacer. Y era lo que Jesús tenía siempre presente en su mente. Él en su humanidad dependía del Padre y por eso Él tenía una vida constante de oración como un vencedor. Sí, la Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. El apóstol Juan, en su primera epístola, se encarga de enfatizar que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino que también fue 100% hombre. En primera de Juan, capítulo número 4, el versículo número 2. Ahí nos habla el apóstol Juan en primera de Juan. Vamos a leerlo en primera de Juan, capítulo número Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 2. Dice así, capítulo 4, versículo número 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí Juan está dando una afirmación, una declaración de que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hermanos, y es una de las razones por la cual nuestro Señor dependía completamente de nuestro Señor. En virtud de su humanidad participó de las aflicciones, miserias, necesidades que tú y yo padecemos aquí en la tierra. Sí, hermanos, por eso era absolutamente dependiente del Padre. Él dependía completamente del Padre. Su sostenimiento, sus provisiones, su protección venían absolutamente del Padre y por eso Él no dejaba de orar al Padre. El único que podía entender su angustia y socorrerle en su necesidad era el Padre y por esa razón Él llegaba constantemente delante del Padre. Es lo que tú y yo necesitamos hacer, pero a veces es lo que
ni siquiera pasa por nuestra mente, porque a veces queremos tener la solución o buscar la solución por otros lados y no corremos hacia el Padre como lo hizo nuestro Señor. Humanamente somos incapaces de hacerlo, y Jesús lo entendía porque era 100% hombre, y en su humanidad Él dependía completamente del Padre. La segunda razón, en su humanidad dependía del Padre. La tercera razón, para modelarnos la vida que agrada al Padre. Para modelarnos la vida que agrada al Padre. Escucha bien, Él tenía una vida constante de oración para modelarnos, para mostrarnos la vida que le agrada al Padre. Hermanos, es que a Dios no le vamos a agradar porque nos vistamos bien. A Dios no le vamos a agradar porque seamos buenos portados. A Dios no le vamos a agradar porque hacemos X o Y cosa extraordinaria. No lo vamos a sorprender a Él. A Él lo vamos a agradar cuando tu vida y la mía sea una vida constante de oración. ¿Qué es lo que tú y yo hemos perdido? Sinceramente lo hemos perdido. Y yo estoy hablando de aquí no porque soy el especialista en oración. No estoy aquí porque soy el hombre, el mero orador. No, porque tú y yo necesitamos mejorar esa área de nuestra vida para poder seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él nos ha dejado un modelo para que tú y yo podamos tener una vida que le agrade a nuestro Dios. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, de piedad y de pureza. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que tú y yo podamos seguir sus pisadas. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Él nos habla y nos dice, aquí le he dejado mis huellas para que ustedes puedan seguir. Pero a veces nosotros no queremos seguir las huellas de Jesús. A veces nosotros queremos seguir las huellas de otra persona y no queremos seguir las huellas de Jesús. Él es el maestro por excelencia, Él es nuestro ejemplo por excelencia y a Él necesitamos seguir las pisadas porque Él es la perfección. Y si tú y yo seguimos esas pisadas, nosotros estamos caminando hacia la perfección. Pero ¿por qué tú y yo no estamos caminando hacia la perfección? Porque no estamos siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos otros modelos, pero no el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú y yo necesitamos estar muy claro es que no podemos encontrar otra forma la cual podamos dirigir nuestra vida si no es a través de lo que Cristo nos mostró. No podemos hacerlo. El apóstol Juan dijo en un sentido parecido a lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Juan capítulo 2, versículo número 6, lo siguiente. 1 de Juan capítulo 2, el versículo número 6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, Pedro dice que necesitamos seguir sus pisadas. Juan está dando un poquito más directo a nuestra vida. Y dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor? Anduvo en una vida constante de oración. No importando las circunstancias, nuestro Señor anduvo mostrando la manera como tú y yo debemos hacerlo. Hermanos, esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Y debe ser el ejemplo para nosotros. Él es nuestro modelo y nosotros debemos imitarlo. Nuestro Señor no se limitó a ordenarnos a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo de oración. Él no solo mandó, Él fue el ejemplo mismo de oración. Aunque la vida de oración de Jesús nos queda como modelo, las primeras dos razones son también y deben ser un aspecto de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. No podemos entonces caminar en esta vida ignorando cuán importante es la oración en cada uno de nosotros. ¿Quieres ser vencedor?
queremos ser vencedores, necesitamos tener una vida de oración. ¿Y cómo? Siguiendo las pisadas de Jesús. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Señor, gracias en esta preciosa mañana por mostrarnos cuán importante es tener una vida de oración y el ejemplo que nos has dejado a través de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nosotros tenemos que orar. Ayúdanos a poder mejorar en esta área como cristianos. Te lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.